el que no estemos tan mal ahora no quiere decir que no podemos estarlo pronto. Lo que hay que ver es la perspectiva, la tendencia. Mire, yo tengo aquí unos datos de proyecciones del Ministerio de Hacienda para el 2008. Estimaba un ahorro corriente de 532 millones. ¿No? Estas son estimaciones a noviembre de 2007. ¿No? Y eso significaba el balance primario de un 0.5. Para julio, o sea, unos 7 meses después, las proyecciones cambiaron y de esos 532 millones de ahorro corriente se transformaron en un desahorro negativo de menos 118 millones. Es decir, nuestra solvencia se fue afectando, lo cual nos pone en manos, indudablemente, o de mayores esfuerzos fiscales o de la necesidad de ir a recurso externo para financiar esos problemas que se están dando. Entonces, hay un cambio en la posición. Entonces, aquí hay otro escenario, unas proyecciones basadas en estos datos. Al 2015, el escenario como los escenarios se basan en supuestos, ¿no? Aquí hay un supuesto relativamente optimista, ¿no? La deuda del sector público no financiero, partimos que es, bueno, la actual de 38.5, ¿no? Con un PIB de 20 y pico mil millones, con una tasa de crecimiento real del 4% y una tasa de interés del 4.9%. En este escenario donde no hay nueva contratación de deuda, es decir, suponemos que no se renegocia la deuda y no se hacen nuevos préstamos y no se hace un esfuerzo fiscal, o sea, esos dos elementos necesarios para poder enfrentar la solvencia, si ninguno de los dos mantenemos a un 14.1% la carga tributaria y mantenemos, digamos, la situación de deuda mejorada, por supuesto, no hay nuevos préstamos, se va reduciendo indudablemente el porcentaje de deuda, pero ya para el 2008, si esto fuera así, o sea, si no hacemos esfuerzo fiscal y no recurrimos a financiamiento, o sea, si no hay nuevos préstamos, si no hay renegociación, para ya el 2011, el spread, el riesgo de que si en el 2009 lo tendríamos en 175, pasaría a 850, es decir, el castigo, por decir así, pasaría de una tasa de interés de 1.75 arriba a 8 y pico, es decir, nos coloca en una situación de insolvencia ya para el 2011, si no hacemos un esfuerzo fiscal y si no contratamos deuda, o si no refinanciamos deuda. Es decir, la solvencia se nos va a perder. El que ahora tengamos, y yo coincido en que hay, comparado sobre todo con otros países, hay un relativo, ¿no? Manejo, una relativa manejo de las cuentas macroeconómicas. Eso no quiere decir que si no hacemos algo, la vamos a perder, ¿no? La vamos a empezar a perder. Quisiera distinguir el corto y el largo plazo. En el corto plazo, lo que estamos hablando es de un tema de liquidez, eminentemente. O sea, de lo que estamos hablando es de que hay 500 millones de dólares en letes que hay que refinanciar. Estamos hablando de que necesitamos hacer una política contracíclica, que tenemos suficiente espacio para poder invertir
recursos que pueden ser 2% del PIB, que puede ser lo que sea, y no hay un problema de solvencia si nosotros contratamos un incremento de deuda de 400 o 500 millones de dólares, que sería recuperar de alguna manera el endeudamiento que habíamos pagado en los últimos tiempos, y eso es lo que ocurre siempre en una economía. En una economía lo que debe ocurrir es, cuando vienen los tiempos de las vacas gordas, cuando el fisco tiene más ingresos, entonces debe de repagar deuda, ¿verdad? Y de una manera u otra eso es lo que se ha hecho. O sea, hemos ido pagando deuda en estos últimos 3 años y no hemos ido contratando mayor cosa adicional de deuda, sino que solo se ha ido ejecutando lo que ya se tenía aprobado antes. Entonces, hoy, que es un momento de crisis, hoy, que es un momento difícil, es el momento en el que uno puede hacer uso de ese espacio que tiene. Por un lado, los 500 millones de letes ya existen. O sea, eso no es una deuda adicional, llamémosle así, ¿verdad? Sino que eso ya se contrató en el transcurso de los últimos 2 o 3 años y es un saldo que solo se necesita renegociarlo. Y por el otro lado, lo que se requiere es cierto nivel de gasto adicional y de recursos adicionales para pagar subsidios. Esos subsidios podemos discutir mucho sobre ellos, sobre si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, sobre si se debieron de haber focalizado, si no, etc. O sea, el punto es que se debe y hay que pagarlo. Entonces, yo creo que el tema de corto plazo es un tema de liquidez, porque en la medida que el gobierno no obtenga este refinanciamiento, puede haber un problema de no poder pagar esas deudas, y por el otro lado, en la medida que no pague a las empresas privadas, ¿verdad?, esta cantidad que se les debe por haber generado energía eléctrica, por haber dado servicio de transporte público, por haber dado servicios y venta de gas, pues en esa medida se puede entrar en un problema más serio para el país y también para las personas de más escasos recursos adicionales a toda la gente que se ve beneficiada con estos subsidios. Entonces, enmarcando eso ahí, o sea que es un tema eminentemente de liquidez, pudiéramos ir después a un tema de largo plazo, pues, asumiendo lo que dice Roberto, que es cierto, es que el mundo no se acaba en marzo ni en junio del próximo año, sino que el mundo sigue para adelante. Y ahí es donde tiene que haber un acuerdo más amplio en el país de gobernabilidad de largo plazo. Entonces ahí ya podemos hacer simulaciones sobre si en realidad la economía va a estar en una recesión de aquí al 2011 o no, que es muy improbable, ¿verdad? Podemos prever que puede haber más recaudación de impuestos, por un lado porque crece la recaudación. Se puede definir sobre si va a haber incrementos de impuestos o creaciones de nuevos impuestos en el próximo gobierno, que probablemente tendría que haber algo adicional para poder generar más recursos. Y por el otro lado tiene que haber un acuerdo para poder refinanciar los 650 y tantos millones de dólares del 2011. Entonces yo creo que son 2 momentos. Es un acuerdo político en este momento para poder evitar una crisis, para poder salir avantes y poder tener la suficiente liquidez que no presione las tasas de interés en el sistema y que el fisco la pase tranquilo y que por lo tanto la sociedad pasemos tranquilo este momento difícil que se vive. Y después, en el mediano plazo y largo plazo, se tiene que lograr un acuerdo y ya un pacto fiscal propiamente en el que discutamos en qué vamos a gastar como sociedad, qué ingresos adicionales vamos a tener y luego cómo vamos a hacer para refinanciar la deuda del 2011. Pero son 2 momentos diferentes, con 2 características diferentes y con una premura diferente también.